Amigas y amigos, ¿qué tal? Una feliz mañana para todos, muy pero muy buenos días. Gracias por sumarse, gracias por participar en este tiempo donde hemos preparado un tema para ustedes. Y el tema de hoy es así: Dios restaura y restituye. Ese es el tema que vamos a compartir hoy. Y estaremos más adelante en algunos minutos compartiendo una historia bíblica. Y la historia de hoy nos mostrará cómo Dios hace ese trabajo de restitución y de restauración. Algo que quiere hacer con usted el día de hoy, algo que quiere hacer conmigo, con todos: restaurarnos y restituirnos. Ese es el tema que estaremos compartiendo en los siguientes minutos. Gracias a todos los que se van sumando a este tiempo. Recuerde que nos puede escribir a través del chat. El chat está disponible solo mientras dura la transmisión en vivo. Luego ya solo podrá hacer comentarios. Pero escríbanos a través del chat de dónde se conectan, dónde está, cuál es su nombre, en qué país, en qué lugar se encuentra. Y todos los días también compartiendo nuestros devocionales. Y quiero que cuando termine esta transmisión, si desea hacerlo, por supuesto, vaya a nuestro canal de YouTube, escucha el devocional, compártalo, porque estoy seguro que traerá crecimiento espiritual y personal. Siempre los devocionales los compartimos desde la noche anterior en YouTube, para que ustedes de muy temprano lo tenga allí. Recuerde que en YouTube usted va hasta la parte final del video y allí hay un enlace que permite descargar el audio en MP3 para que lo tenga en su celular, en su computador, en su celular Android, y desde allí lo pueda compartir por los diferentes medios, por Telegram, por los diferentes medios que hay, y podamos regar ese mensaje de fe y de esperanza en Dios. Habíamos dicho que íbamos a hablar hoy de el Dios que restaura, del Dios que restituye. Y ese es el tema que vamos a tocar en esta hermosa mañana del domingo. Y para entrar con ese tema, mire, hay una historia extraordinaria que ilustra muy bien a ese Dios que restaura, a ese Dios que restituye. Y es la historia de un hombre llamado Mefiboset. Mefiboset, como para que usted entre un poco en contexto, era el hijo de Jonatán y el nieto del rey Saúl. Y el rey Saúl fue el mismo que se dedicó en gran parte de su vida a querer matar a David. Sé que hemos hablado muchísimo en estas transmisiones y en los devocionales la historia de David, la historia de Saúl, que ya nos hemos familiarizado mucho con este tema, pero no hemos hablado hasta el momento de este hombre llamado Mefiboset. Repito, es una historia, la historia de Mefiboset, que ilustra muy bien lo que es la restauración y lo que es la restitución. Ahora permítame ir un poco más al fondo de esta historia para comprender cómo Dios restituye y cómo Dios restaura. Lo hemos dicho en otros devocionales. Saúl era el rey del pueblo de Dios. Saúl era el rey de Israel. Pues estando Saúl en el poder, Dios lo desecha. Y Dios lo desecha por causa de su desobediencia. Y Dios le dice al profeta Samuel que por favor fuera y ungiera un nuevo rey sobre Israel. Eso lo comentábamos hace 8 días. Y la orden que Dios le da a Samuel es: hay un muchacho, un joven llamado David, a ese es el que vas a ungir. Mire, cuando Dios unge a David como rey, él tenía unos 10, 12 años. Y él no fue de inmediato al trono. Él vivió un tiempo de preparación, como lo decíamos en el devocional de hoy y también como lo decíamos hace 8 días. Hubo un proceso para que él llegara al trono, y un proceso de años. Pero ¿qué fue lo que sucedió en ese proceso? ¿Qué cosas pasaron después que David fue ungido a los 12 años de edad? Dice el relato bíblico que como el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, porque Dios lo desechó, dice que vino un espíritu malo a atormentar al rey Saúl. Frente a esa situación del rey Saúl sentirse atormentado por un espíritu malo, y al ver que ya el Espíritu de Dios no estaba con él, sus criados le dicen a Saúl que buscara a alguien que tocara el arpa y que lo trajera al palacio.
para que cuando el espíritu malo le atormentara, él pudiera sentir calma cuando alguien tocara el arpa. Y entre sus criados alguien le dice, mira, rey, te voy a recomendar a alguien. Y ese que te voy a recomendar se llama David. Ese muchacho toca el arpa muy bien. Ese muchacho además es todo un adorador. Él adora a Dios. Y estoy seguro que cuando él toque el arpa, tú vas a sentir alivio de ese espíritu que te atormenta. Y dice que así se hizo. El rey Saúl mandó a llamar a David. Y esa fue la primera entrada de David al palacio, sirviendo al rey, tocando el arpa. Y dice la Biblia que cuando David tocaba el arpa, el espíritu malo dejaba de atormentar a Saúl. Y permítame hacer allí un paréntesis. Mire la importancia de la adoración a Dios. Cuando usted se sienta deprimido, cuando usted se sienta angustiado, cuando usted sienta que pierde esa paz interior, escuche música de adoración y alabanza a Dios, cántele a Dios y usted va a ver los resultados, va a ver la transformación en su vida. Esto solo un paréntesis. Pues volvamos a la historia. David tocaba el arpa para Saúl y cuando David tocaba, el espíritu malo dejaba de atormentar a Saúl y Saúl sentía alivio. Pues estando David trabajando en el palacio, hace una gran amistad con Jonatán. Y Jonatán era el hijo de Saúl. Jonatán o Jonathan, como usted lo quiera decir. Y en medio de esa amistad de David y Jonatán que hicieron en el palacio, estos dos amigos hacen un pacto, un hermoso pacto de amistad, y se prometieron el uno al otro que pasara lo que pasara, siempre cuidarían de la familia del otro. Eso fue de lo primero que pasó después que Samuel ungiera a David para ser rey sobre Israel. Luego, con el paso del tiempo, estamos hablando de unos 8 años después que David es ungido como rey, pues David se enfrenta a Goliat y lo derrota. Todo el pueblo empezó a cantar a David. Y el cántico que todo el pueblo de Israel expresaba era: Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. Ese era el cántico que se escuchaba por todo el pueblo de Israel, por las calles, después que David mató a Goliat. Saúl, el rey, mató a 1000 y David a sus 10,000. Pues definitivamente eso llenó de rabia y de celos a este hombre llamado Saúl, al rey de Israel. Y Saúl se llenó de envidia contra David y empezó a buscar la forma de matarlo. Frente a eso, David no tuvo más remedio que salir huyendo. Dejó su trabajo en el palacio, tuvo que dejar su amistad con Jonatán, tuvo que dejar su familia, tuvo que dejar muchas cosas y huir porque Saúl lo quería matar. Años después, en una guerra, Saúl y Jonatán mueren. Y no solo ellos, sino que después, en una guerra civil en medio del pueblo, todos los descendientes de Saúl también pierden la vida. Todos, menos uno, un joven llamado Mefiboset, el protagonista de la historia de hoy. Ahora, el segundo libro de Samuel, en el capítulo 9, nos dice que años después, muchos años después que David fuera coronado rey, recordó su promesa, que cuidaría de la familia de su mejor amigo, de su amigo Jonatán, sin importar que su papá Saúl y que sus otros hijos se habían convertido en sus grandes enemigos, en enemigos del rey David. Y pregunta a David: mira, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a mi amigo Jonatán? ¿Ha quedado alguien a quien yo pueda ayudar? ¿Ha quedado alguien? Y sus siervos le dijeron: pues mira, rey, preguntémosle a Siba, que él era el sirviente de Saúl.
y lo mandaron a llamar. Y cuando llegó Siba, le respondió al rey: mira, rey, hay uno, es hijo de Jonatán, se llama Mefiboset, está lisiado de los pies y además vive en un sitio llamado Lodebar. Permítame, mi amiga y mi amigo, explicarle qué fue lo que pasó con Mefiboset para que estuviera lisiado de sus pies y que estuviera viviendo en ese sitio llamado Lodebar, porque esta parte de la historia es clave. Resulta que cuando Mefiboset era niño, estaba a cargo de una mujer, una niñera por así decirlo. Y dice que cuando ella se entera que habían matado a Saúl y a Jonatán, le dio miedo y salió huyendo. Y en medio de la huida se le cayó el niño. Y esa caída fue tan grave que el niño quedó lisiado y paralítico. Ahora los años habían pasado, Mefiboset había crecido y estaba viviendo en un lugar llamado Lodebar. Pues resulta que Lodebar era un lugar cercano al mar de Galilea. Se dice que era un lugar sin condiciones para vivir dignamente. Escuche eso, un lugar sin condiciones para vivir dignamente. Porque su tierra era muy árida. Por tanto, vivir allí era muy difícil. Era una tierra que no daba frutos. Es más, dicen que no se podía ni siquiera criar animales en ese lugar. Algunos dicen que era como el basurero del pueblo. Ahora, ¿por qué la gente se iba a vivir allí si era un lugar terrible? Era un lugar de miseria. Primero, porque era el lugar donde se refugiaban los marginados de la sociedad. Cuando una persona terminaba lisiada y sin familia, se iba a vivir a ese lugar. A ese lugar iban los perseguidos. A ese lugar iban los que habían perdido todos sus bienes y todos aquellos que habían perdido toda esperanza. Todos aquellos que no esperaban un mejor futuro para sus vidas se iban a vivir a ese lugar llamado Lodebar. Es más, escuche el significado de esta palabra. Lodebar significa dolor, miseria, tristeza, oscuridad, soledad y desesperanza. Eso significaba Lodebar. Y allí, en ese lugar, vivía uno que había sido el hijo de un rey. ¿No le parece de pronto muy similar en algunas cosas de nuestra vida esta historia? ¿Y sabe por qué lo digo? Porque muchas veces las cosas van marchando bien y de un momento a otro llega una pérdida, llega un momento difícil, llega una circunstancia adversa, sufrimos alguna caída, un traspiés y empezamos a sentirnos como lisiados. Sí, como lisiados porque nos da miedo volver a iniciar, porque pensamos que todo se acabó y que para nosotros no hay más oportunidades en la vida porque cometimos un error, porque fracasamos, porque le fallamos a Dios, porque algo pasó y pensamos que para nosotros no hay más oportunidades, que el mundo se nos acabó. Quedamos como lisiados. Nos da miedo volver a empezar. Sufrimos una traición y desconfiamos de todos. Un abandono y nos echamos a morir. Una quiebra y pensamos que los negocios no son para nosotros. Y si es en el amor, pensamos igual. Y ahora, muchas veces caemos en situaciones peores, donde nos sentimos lisiados, pero espiritualmente. Porque, repito, pasamos por un momento difícil, pasamos por un momento de adversidad, llegan los problemas y como no se solucionan a tiempo, terminamos alejándonos de Dios. Y eso va sucediendo de a poco. Dejamos de creer, dejamos de confiar en Dios, dejamos de orar,
Dejamos de buscar a Dios y empezamos a vivir lisiados, pero espiritualmente, de nuestra relación con Dios, de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestros sueños, de nuestro propósito. Y dejamos de caminar, dejamos de volver a intentarlo, dejamos de relacionarnos con Dios. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que cuando usted y yo nos vamos alejando de la presencia de Dios, nos pasa lo de Mefiboset. Terminamos viviendo en un lugar llamado Lodebar. ¿Recuerda lo que significa Lodebar? Lodebar significa dolor, miseria, tristeza, oscuridad, soledad y desesperanza. ¿Sí? Y terminamos viviendo en un sitio llamado Lodebar porque nos dejamos llevar del dolor. Empezamos a vivir en las heridas del pasado. Empezamos a vivir en el dolor del pasado. Y nos hundimos en la tristeza y en la soledad. En vez de buscar a Dios para que sane nuestras heridas, lo que hacemos es alimentar el dolor, alimentar las heridas. Y repito, terminamos viviendo en un lugar llamado tristeza, en un lugar llamado soledad, en un lugar llamado Lodebar. Por eso digo, muchas veces en nuestra vida, la historia de Mefiboset es muy parecida a la nuestra. Pero escucha lo que sucedió, porque las cosas no terminaron allí. Estamos hablando de un joven, porque ya habían pasado los años, lisiado, viviendo algo así como en una especie de basurero, en un lugar de miseria. Pues mire lo que sigue en la historia. Estando Mefiboset en el peor momento de su vida, el rey se acuerda del pacto que había hecho con su amigo Jonatán y mandó a buscar a Mefiboset y lo sacó de su lugar de miseria y lo trajo hasta el palacio. No lo iba a atender un representante, no, lo iba a atender el mismo rey David. El mismo rey David hablaría con Mefiboset. Y dice que cuando David lo tuvo al frente, cuando David se ve frente a frente con Mefiboset, Mefiboset tenía miedo. Recuerde que en esa época trataban de acabar con cualquier familiar del antiguo rey para evitar que alguien se sublevara y quisiera quitar el trono. Eso era una costumbre en toda esa época. Así que Mefiboset tenía miedo de pararse ante el rey. A lo mejor él pensó, quién sabe qué me va a hacer. Soy el único descendiente de Saúl. Se dio cuenta que estoy vivo y me va a matar. Lo cierto es que Mefiboset tenía miedo. Y dice que cuando David lo tuvo al frente, David le dice estas palabras a Mefiboset: no tengas temor, no tengas miedo, porque yo haré contigo misericordia. Me encantan estas palabras. No tengas temor, no tengas miedo, porque lo que voy a hacer contigo hoy es misericordia. Y yo quiero que usted se afiance de estas palabras el día de hoy. Yo quiero que usted haga suya estas palabras el día de hoy, en medio de la enfermedad que está viviendo, en medio de la situación difícil que está viviendo, en medio del temor, en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la desesperanza. Hoy el Rey Todopoderoso te manda a llamar y te dice: tranquilo, no tengas miedo, porque lo que yo voy a hacer contigo hoy es misericordia. Las mismas palabras de David son las mismas palabras que nuestro Padre Celestial tiene para nosotros el día de hoy, este domingo 15 de noviembre. Y dice que David le dice a Mefiboset: no tengas miedo, porque yo voy a hacer contigo misericordia, y voy a hacer contigo misericordia por amor a Jonatán, por amor a Jonatán, tu padre. Y es más, le dice David, ¿sabes qué voy a hacer? Todas las tierras que eran de Saúl, de tu papá, te las voy a devolver. Y de ahora en adelante vas a comer
conmigo en mi mesa. Esas fueron las palabras poderosas de David a un hombre que estaba lisiado de sus pies, a un hombre que estaba viviendo en un lugar de miseria. Dios o David, que en ese momento está representando lo que Dios hace con nosotros, le dice a este hombre: no tengas miedo, no tengas temor, no te voy a hacer nada, antes lo que voy a hacer es a levantarte, hoy voy a hacer contigo misericordia. Y las tierras que eran de tu abuelo Saúl, las tierras que eran de tu papá Jonatán, te las voy a devolver. Pero de ahora en adelante, tú no vas a comer más de la miseria de Lodebar. No vas a comer más de ese lugar árido. No vas a comer más en medio de la basura y de la miseria. No vas a comer más en medio de la desesperanza. Vas a comer en mi mesa con el rey. Fue lo que le dijo David a Mefiboset. Mire, mi amiga y mi amigo, David está allí nada más y nada menos que representando a nuestro Padre amoroso, representándolo como el Dios que restaura, como el Dios que restituye lo que hemos perdido. Nótese algo, que David pudo haber mirado a Mefiboset con desprecio por la condición en la cual se encontraba. Pudo haberlo mirado con desprecio porque sabía que venía de un lugar que era como el basurero del pueblo, que venía de un lugar de tierra estéril, de un lugar donde vivían las personas que no tenían esperanza. Pero David no lo miró así. David lo miró con misericordia, así como el Padre nos mira a nosotros. Mire, puede que usted y yo nos hayamos equivocado en muchas oportunidades. Puede que le hayamos fallado a Dios cientos de veces. Pero quiero que sepa esto, y es que la Biblia dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta, que Dios perdona y que Dios restaura. Por supuesto, si nosotros nos acercamos a Él, si le pedimos perdón y nos apartamos de nuestro pecado. Pero quiero que sepa eso, Dios perdona y restaura. Mire, así miró David a Mefiboset, con ojos de misericordia, como nos mira nuestro Padre Celestial. David también pudo reprocharle por ser nieto de su peor enemigo. Pero ¿sabe algo? David no lo vio a través de los ojos de Saúl, su enemigo. David lo vio a través de los ojos de su mejor amigo Jonatán. Y eso es lo mismo que Dios hace con nosotros. Si Dios nos viera a través de los ojos del pecado, a través de los ojos de nuestra maldad, créalo que seríamos destruidos. Pero nuestro Padre Celestial nos ve con ojos de misericordia, porque nos ve por medio de Jesús. Nos ve por medio de la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Y Él no nos reprocha. Él solo nos recibe en sus brazos amorosos y nos dice: hijo, yo te perdono. Te doy una nueva oportunidad, te voy a devolver la dignidad, y de ahora en adelante ya no volverás a esa tierra de desesperanza, de dolor y de miseria. Hoy te sano. Esas son las palabras de Dios para nosotros hoy, porque nos ve con ojos de misericordia, porque nos ve a través de su Hijo Jesús, que derramó su sangre para perdonarnos y que su cuerpo fue herido para sanarnos, que allí en su sangre nos reconcilió con el Padre y nos dio una nueva vida a través de su resurrección. Así nos ve nuestro Padre Celestial, y por eso hoy Él nos dice: mira, no te preocupes, no tengas temor, yo te sano. Y también nos dice: hoy comerás conmigo en la mesa. Eso lo hace Dios con nosotros hoy, eso Dios te lo dice hoy. Te ve con ojos de misericordia, te ve con ojos de bondad, si tan solo nos acercamos a Él. Y ahora escucha esto que realmente me sorprende. La autoestima y la autoimagen de Mefiboset estaba tan enferma, pero tan enferma, que escuche lo que Mefiboset le responde a David. Cuando David le dice en el capítulo número 9, verso número 7, mira, Mefiboset, no te preocupes,
porque yo te miro con ojos de misericordia, porque voy a hacer misericordia contigo, porque todas las tierras que eran de tu papá y de tu abuelo te las voy a devolver y además vas a comer conmigo en mi mesa. Mire, en vez de alegrarse y ponerse feliz Mefiboset, en el verso 8, Mefiboset le responde así a David. Le dice, oye, rey, ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo para que me mires así? Cuando yo soy un perro muerto. ¿Quién soy yo para que me mires así? Porque la verdad es que yo soy un perro muerto. ¡Ay, Dios! Impresionante el concepto, la autoimagen, la autoestima que tenía este hombre Mefiboset. Estaba completamente enferma. Se creía no solo un perro, sino peor, se creía un perro muerto. ¿Y sabe algo? Eso es lo que pasa cuando usted y yo permitimos que el enemigo de nuestra vida, que el enemigo de nuestras almas nos controle. Eso es lo que sucede cuando usted y yo, en medio del dolor, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de las caídas, en medio de los momentos difíciles, nos apartamos de Dios. Cuando eso sucede, cuando contemplamos el dolor, nos vamos a vivir a un sitio llamado Lodebar. Y empezamos a masticar tanto y tanto y tanto el dolor que hemos vivido en el pasado, que nos sentimos inferiores, que nos sentimos inmerecedores de la gracia y de la bendición de Dios, que nos sentimos demasiado poco, nos sentimos inmerecedores del perdón de Dios, de la restauración de Dios. Y eso es lo que quiere el diablo, eso es lo que quiere el enemigo de nuestras almas, que usted y yo estemos sometidos a él en ese lugar llamado Lodebar, en ese lugar de miseria, en ese lugar de desesperanza. Que estemos allí sin fe, sin esperanza, en una miseria espiritual, en una miseria emocional. Pero hoy quiero invitarle para que se levante en fe y se diga a sí mismo: basta ya, no más de ese lugar llamado Lodebar. Basta ya de seguir masticando ese pasado de dolor. Porque la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. La sangre de Cristo me perdona. La sangre de Cristo me levanta. La sangre de Cristo me restaura. Y Dios me restituye lo que he perdido en todo este tiempo. Y no solo eso, sino que vamos a comer de la mesa del Rey. Por eso hoy dígase usted mismo: no más a ese lugar llamado Lodebar, no más a estar viviendo en miseria, no más a estar masticando y masticando ese dolor, no más a seguir apartado de Dios, no más a seguir masticando esa situación difícil, esa herida del alma. Hoy decido levantarme, entregarme a Dios y permitir que Él me perdone, que Él me levante y que Él me restituya. Ya no más Lodebar en nuestra vida. Ahora, el rey le restaura a Mefiboset todo lo que había perdido en bienes materiales. ¿Y sabe qué le dice David a Siba? Le dice: mira, Siba, tú y tus hijos van a labrar la tierra que era de Saúl y que ahora son de Mefiboset, y van a almacenar los frutos para que esa tierra produzca, y todo el producido de esa tierra se lo van a entregar a Mefiboset para que Mefiboset viva bien. Y escuche esto tan poderoso, y lo dice el verso 11 del capítulo 9 del segundo libro de Samuel. Pero Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y así sucedió. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Pero Mefiboset, dijo el rey David, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Esta es la historia de este hombre llamado Mefiboset. Un hombre que fue restaurado y restituido.
Ahora permítame resaltar algunos puntos importantes de esta historia. Número 1. Mire, puede que estemos viviendo momentos difíciles, que hayamos sufrido alguna caída, algún traspiés, alguna situación difícil como la que sufrió Mefiboset. Pero por favor, no permita que eso nos vaya a lisiar espiritualmente. No permita que eso le aparte de Dios. No permite que eso le robe la paz. En medio de los momentos difíciles es donde más debemos acercarnos a Dios, mas no apartarnos de Él. Número 2. Recuerde que si dejamos que el dolor se apodere de nuestra vida, corremos el grave peligro de terminar en ese lugar en Lodebar, un lugar de dolor, un lugar de miseria y desesperanza. Por eso, no se quede masticando el dolor por las situaciones que ha vivido últimamente. Levántese, entréguele esa situación a Dios y marche por lo mejor que Dios tiene para usted. Pero no se quede masticando el dolor, porque si no, después vamos a terminar en un lugar llamado desesperanza. Número 3. Recuerde siempre que el Rey quiere darnos lo mejor. Dios, nuestro Dios todopoderoso, quiere perdonarnos, quiere sanarnos, quiere levantarnos, quiere restaurarnos y restituirnos. Número 4. Para poder Mefiboset recibir lo mejor del rey, debía levantarse y salir de Lodebar. Mire, el rey lo mandó a llamar, pero Mefiboset debía hacer su parte, y su parte era levantarse y presentarse. Igual nosotros tenemos que hacer nuestra parte, y nuestra parte es presentarnos delante de Dios en medio de la situación difícil que estamos viviendo. Y lo quinto que quiero resaltar de esta historia es que si nos acercamos al Rey, Él nos restaura y nos restituye. Escuche esto, mi amiga y mi amigo. Un tiempo difícil vivió Mefiboset. Claro que sí, vivió un tiempo difícil, un tiempo de desesperanza y de angustia. Pero todo cambió para bien. Dos cosas pasaron exactamente con este hombre, con Mefiboset. Dios le restauró y Dios le restituyó. Restauración y restitución son términos que por lo regular se confunden, pero que aunque guardan una relación, son diferentes. Restaurar quiere decir volver algo a su condición original. Eso es restaurar, volver algo a su condición original. Eso es lo que hacen los pintores, eso es lo que hacen los que arreglan muebles, restauran. Ellos buscan que la pieza a reparar o que la pieza a restaurar quede lo más parecido o igual a la que fue cuando se creó. Mientras que restitución es devolver a alguien algo que le fue quitado. Ambas cosas hizo David con Mefiboset. Lo restauró porque lo hace partícipe de su mesa, y no como cualquier persona, sino como uno de sus hijos. Lo restaura, le devuelve su posición de dignidad como hijo de rey. Y usted dirá, pero ¿cómo así? ¿Por qué hizo eso si era hijo del rey Saúl, no era hijo de David? ¿Cómo así? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo así que lo sentó a la mesa como uno de sus hijos? Sí, lo que David hace, en otras palabras, fue adoptar a Mefiboset como hijo suyo. Era el hijo de su mejor amigo, pero lo adoptó como hijo suyo y dice, te vas a sentar a mi mesa y vas a comer conmigo como cualquiera de mis hijos. ¿Y sabe algo? Eso fue lo que Dios hizo con usted. Eso fue lo que Dios hizo conmigo. Nos adoptó como hijos suyos. ¿Sabe qué dice Efesios capítulo 1, verso número 5? Dice que Dios Padre decidió enviar a su Hijo Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos. Pues así lo había pensado hacer desde un principio. Eso dice Efesios 1:5, que Dios el Padre a través del Hijo Jesucristo, de su Hijo, nos adoptó como hijos suyos. Y ahora nos podemos sentar a la mesa del Rey,
porque somos sus hijos. Nos adoptó para hacernos volver a nuestro estado original. Nos restauró y nos devolvió la dignidad de hijos suyos. Pero Dios no solo nos restaura, sino que también restituye lo que hemos perdido. ¿Sabe qué dice Joel capítulo 2, verso 25 al 27? Dice que Dios restituirá los años que se comió la oruga, que se comió el saltón, que se comió el revoltón y la langosta. Dice que Dios restituirá todo lo que esas plagas se comieron. Todo lo que perdimos durante todo este tiempo, Dios lo restituirá. Y escucha lo que dice el verso 26. Comeremos hasta saciarnos y alabaremos el nombre de Jehová nuestro Dios, porque Él hizo maravillas con nosotros y nunca más usted y yo seremos avergonzados, nunca más. Y conocerán que en medio del pueblo de Dios, que en medio de nosotros está Dios, y que como nuestro Dios no hay otro, y usted y yo jamás seremos avergonzados si estamos agarraditos de la mano de Dios. Esta historia de Mefiboset nos muestra cómo Dios restaura y cómo Dios restituye. Yo no sé, mi amiga y mi amigo, cómo han sido estos últimos días para usted, cómo han sido estos últimos años como usted, cómo han sido estos últimos meses para usted. Yo no sé, pero de lo que sí estoy seguro, lo que sí puedo decirle con toda certeza es que el Dios al cual vamos a orar en algunos instantes, que al Dios del cual les hablo en estas transmisiones y en estos devocionales, es un Dios que restaura, es un Dios que devuelve nuestra dignidad si tan solo nos acercamos a Él, pero también es un Dios que restituye, que nos devuelve lo que hemos perdido si nos acercamos con humildad, con todo nuestro corazón delante de Él. Yo le invito para que nos acerquemos a Dios en una oración en los siguientes minutos. Y que usted pueda decirle hoy al Señor: Señor, mira, la verdad he pasado momentos difíciles en este tiempo, pero hoy creo lo que dice tu palabra. Creo que tú eres el Dios de restitución y tú eres el Dios de restauración. Y hoy necesito esas dos cosas, Dios. Y hoy me acerco creyendo que eso harás conmigo el día de hoy. Yo le invito para que oremos juntos a Dios. No solo ore por usted, ore también por otro. Búsquese a alguien del chat, 1, 2, 3 personas del chat. Y no solo ore por usted, sino que también ore por otra persona el día de hoy. Oremos juntos a Dios. Señor, te damos muchas gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tu amor fue tan grande que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros. Y esa obra redentora de Cristo en la cruz hizo que tú nos adoptaras como hijos tuyos, Señor. Gracias porque eso lo tenías preparado desde el principio. Por eso hoy, Señor, yo quiero decirte, perdóname. Hoy quiero decirte, Señor, perdona mi pecado y hoy reconozco que te necesito. Yo le invito para que usted se acerque al Señor hoy. Si usted no ha hecho una decisión por Cristo hasta ahora, recuerde esto: la restitución y la restauración solo está habilitada para los hijos de Dios, solo para aquellos que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Pero hoy la puerta está abierta para que usted sea adoptado hoy como hijo. Y para ser adoptado como hijo solo tiene que hacer esto, solo tiene que hacer una oración. Y yo le invito para que la haga conmigo en esta mañana y le diga al Señor: Señor, hoy te pido que perdones mi pecado. Hoy reconozco que entregaste tu vida en la cruz para perdonarme. Gracias porque tu muerte en la cruz me reconcilió con el Padre. Hoy te pido, Señor, que me perdones. Hoy te reconozco, Cristo Jesús, como mi Señor, como mi Salvador. Dígale al Señor hoy: Señor, gracias, porque tú hoy escribes mi nombre en el libro de la vida.
Gracias porque a través de tu resurrección tengo una nueva vida en ti. Yo creo que entregaste tu vida en la cruz para perdonar mi pecado. Y también creo que resucitaste y estás sentado a la derecha del Padre intercediendo por mí. Entra a mi corazón, Cristo Jesús. Hoy te reconozco como mi Salvador, como mi perdonador, como mi Señor. Por favor, Señor, restáurame y restituye. Señor, hoy oro por cada persona que se ha conectado en este tiempo. Señor, mira aquellos que han tenido un año difícil, un tiempo de pérdidas, de momentos difíciles, Señor, en su economía, en su salud, en pérdidas materiales, en pérdidas de un ser querido, que están atravesando por duelos, por situaciones difíciles. Señor, hoy te pido que por favor nos restaures. Señor, no queremos seguir masticando más el pasado, porque sabemos que si seguimos haciendo eso vamos a terminar en un lugar llamado Lodebar, un lugar de desesperanza, y no queremos eso. Queremos hoy levantarnos, entregar nuestras cargas delante de ti y decirte, por favor, Señor, ayúdanos, 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 Dios. Te necesitamos en nuestra vida. Restaura cada persona. Restituye aquellas cosas que se han perdido durante todo este tiempo. Yo creo que tú eres un Dios de restauración y restitución. Señor, oramos por cada persona que nos ha enviado alguna petición de oración. Cada necesidad, cada petición la llevamos delante de ti. Sabemos que tú respondes conforme a tu tiempo. Creemos que tú eres el Dios que sana y por eso enviamos esa palabra de sanidad en el nombre de Jesús. Creemos que tú eres el Dios que provee. Creemos que tú eres el Dios que trae unidad en medio de la familia. Creemos que tú eres el Dios que levanta. Bendice a cada persona que se conecta, a ellos y sus familias. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Todos enfrentamos situaciones difíciles y es allí donde necesitamos que nuestra fe sea más firme que nunca. En el libro Levántate, Rodrigo Riaño del Castillo te trae una guía práctica para fortalecer y cultivar una relación más íntima con Dios. Levántate es el libro que te prepara a enfrentar los desafíos de la vida con valentía y esperanza. Levántate lo puedes comprar hoy mismo en Amazon si vives por fuera de Colombia. O si deseas más información o vives en Colombia y quieres comprarlo, escribe a nuestro WhatsApp +57 312 580 0866. Levántate es el libro en el cual cada mensaje te desafiará a mirar más allá de las circunstancias y a confiar en el poder de Dios. En el libro Levántate descubrirás que aún en los momentos más oscuros de la vida, Dios obra para tu bien y para su gloria. No te quedes sin leer este libro. Levántate. Lo puedes comprar hoy mismo en Amazon si vives por fuera de Colombia. O si deseas más información o vives en Colombia y quieres comprarlo, escribe a nuestro WhatsApp +57 312 580 0866.